posiblemente un estudioso que se llama Enzo Marso, que escribió un artículo importante que se llama Giordano Bruno, hereje más fuerte que cualquier hoguera. Está en italiano, o sea que voy traduciendo sobre la marcha. En una entrevista dice: basta releer alguna de sus páginas para entenderlo. En una época en que las escuelas, como la nuestra, en que las escuelas y las universidades se han transformado en haciendas y el saber se ha vuelto un instrumento para adecuarse a las lógicas del mercado, las reflexiones de Bruno suenan como una advertencia. Bruno reivindica la gratuidad del conocimiento, ya lo veremos. Saber por saber es lo que más dignifica y hace que el hombre exprese de la mejor manera humana la divinidad que lleva dentro. Hay que saber por saber. El saber es gratis, el saber no tiene más premio que el mismo acto de la divinización que se produce en el acto del conocimiento. Él reivindica la gratuidad del conocimiento. No se estudia para acumular riquezas o poder, que es como se estudia hoy, ¿no? ¿Qué haré? Haré informática porque vende mucho, haré biología, bioquímica, ¿qué tiene salida en el mercado? Nadie quiere saber. Se estudia para comprenderse a sí mismo y al mundo. Esto es lo que decía Giordano Bruno. Se estudia para entenderse a sí mismo y al mundo. Para aprender a pensar críticamente. Pero el conocimiento, al contrario de lo que hoy quieren hacer creer ciertas pedagogías hedonísticas, no es un don, sino el fruto es el resultado de un esfuerzo cansador, agotador. No es pasárselo bien, es el esfuerzo. Y es difícil encontrar que alguien se lo diga hoy a los jóvenes. Siempre más difícil en un mundo donde todo debe ser fácil y veloz. Toda la existencia para Bruno se concretiza, en cambio, en una inagotable búsqueda de saber. Solo los dioses, dice Bruno, que lo saben todo, y los ignorantes, que son los que presumen de saberlo todo, solo los dioses y los ignorantes no buscan. A esta reflexión se vincula otro tema también hoy percibido como subversivo, que es el rechazo de un punto de vista absoluto. El rechazo en Bruno, claro. Los absolutismos, dice este autor, y los fundamentalismos son los males del presente. La cosmología infinitística de Bruno insiste en la relatividad de los puntos de vista, destruyendo todas las jerarquías. Una pulga y un planeta tienen el mismo peso, así como todos los seres vivientes tienen igual dignidad. Cuestiones ignoradas por los hacedores de las guerras enmascaradas de misiones de paz. Absolutismo y fundamentalismo son los males del presente, bueno, etc. Sin pluralismo no hay comprensión del otro. La tolerancia es uno de los conceptos cardinales de la filosofía de Bruno. Tolerar significa para él percibir los límites del propio punto de vista y concebir el pluralismo no como obstáculo, sino como riqueza. Para Bruno existen las religiones, las filosofías y las lenguas. La explosión de nacionalismo y de racismo surge así como una gravísima amenaza para la Europa y para la humanidad. Esto acaece sobre todo cuando está viva la escisión entre saber y vida, entre pensamiento y praxis, cosa que para Giordano no existe. No hay división entre saber y vivir. Un saber que no se vive no es un saber. Cuando dices que sabes cosas que no están en tu conducta, eres un asno que lleva encima doctrinas. Todo lo que sabes está en lo que vives. No hay otro saber. Lo demás es una carga, ¿no? O sea, que para Giordano Bruno, saber y vivir van a la par. Él vivió todo lo que pensó. Pensó todo lo que vivió. Hasta el final. Para Bruno la vida no puede ser separada de la filosofía. Así como el pensamiento no puede separarse de una serie de conductas que deben estar en sintonía con ese pensamiento, incluso en los gestos, incluso en el más humilde de los gestos se revela la manera de pensar de uno. Bruno escribe su obra en el mismo tiempo y al mismo tiempo sus obras escriben su vida. No es por casualidad que su última página de su filosofía coincida con la hoguera del campo de Fiore. Bueno, tenía varios que se anticipó la teoría de la relatividad,
la idea de una pluralidad de mundos, incluso de una infinidad de mundos, ya había sido sugerida en la especulación medieval, pero en Bruno esto aparece como un impulso ético, no aparece como una verdad teórica, una investigación, la afirmación de una manera de existir. Eso también es importante. Bruno no es un intelectual que analiza, sino que es un hombre que quiere actuar y expresar una manera de vida. Por lo tanto, cambia las ideas para posibilitar una experiencia. No es que discute teóricamente para averiguar cómo es objetivamente el mundo. No le interesa eso. Lo que le interesa es expresar una intuición, un acto de afirmación. Por lo tanto, ese acto de afirmación interior conlleva una comprensión exterior. Y viceversa. Para él la mente es semejante, y esto será importante también, al mundo que la concibe. La mente es semejante al mundo que la concibe. Luego, vivimos en el mundo en el que vivimos porque nuestra mente es la que es, ni más ni menos. No hay una separación entre el entendimiento del mundo y el mundo que te toca vivir. El mundo en el que vives es el mundo en el que se entiende. Tal como está entendido, el mundo cambia cuando cambia el entendimiento del mundo. Y el entendimiento del mundo cambia cuando cambia el mundo. Van a la par. Pretender cambiar el mundo desde un determinado entendimiento del mundo no es cambiar. Por lo tanto, si vivimos en este mundo es porque vivimos dentro de los límites de este entendimiento del mundo, que es lo que intenté todo el tiempo decir. No hay un mundo, hay una visión del mundo. Si la visión se transfigura el mundo. Y es a la par, no es que primero se transfigura la visión y luego se transfigura el mundo. En la misma manera en que ya no hay esa expresión, no aparece ese mundo. Y esto es psicológicamente importante. Quiere decir que cada uno de nosotros vive en el mundo que corresponde exactamente a aquella manera impremeditada, pero que está en uno, de interpretar el mundo. No solo colectivo, sino individual. Y esto es muy interesante, porque quiere decir que lo que ves fuera está fuera porque está dentro. No hay una separación entre dentro y fuera. Esta circunstancia, este problema emocional, dificultad que me pone en la vida, está, no es un invento, está como correlato de lo que en mí está, no como efecto, No es que porque pienso me pasa, el mismo acto de pensar crea aquello, en el mismo momento en que surge el pensamiento surge aquello, no primero se piensa, luego aparece, o primero aparece, luego se piensa, sino que son la misma cosa, la misma. Y esto cuesta entender. Y eso, tú hiciste una pregunta que al final me fui por y no te la contesté. Sí, ¿cómo se entiende esto? Tal cual. Es decir, que no piensas en algo, no hay una circunstancia, o sea que los pensamientos y las circunstancias... Bueno, ¿qué entiendes tú por pensamiento? Porque todos tendríamos que aclarar un poco esa palabra, ¿no? ¿Qué crees tú que es? Si cuando dices que todo lo que está afuera está dentro, y que si hay una circunstancia afuera, ¿es porque dentro de mí hay algo que la crea? No hay porqué. El porqué quítalo. No hay porqués. No hay causas. No es que, como en mí hay tal idea, eso provoca una cosa. No. No hay un antes ni un después. No hay un primero y un segundo. No es que primero existe tal pensamiento y esto provoca que aparezcan las cosas. No hay cosas que hagan que cambien los pensamientos, como si fueran dos universos separados, sino que son lo mismo. Son lo mismo, se presentan de distinta manera, claro. Lo mismo psíquicamente y lo mismo como situación objetiva. Esto es un anticipo de Jung. En 1580, no en 1980. En 1580 propuso cosas que se vuelven visibles en 1970. Estoy hablando de más de 400 años, casi 400 años de anticipación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hombre, no lo trates de literalizar porque te va a matar. Cuando te aparece lo que te aparece en la vida, desde una oferta laboral, un problema de relaciones, un proyecto de vida, lo que sea, ¿no? O una enfermedad, lo que sea que dices es la circunstancia. ¿Cómo estás viendo tú esa circunstancia?
Porque en cuanto tú dices esto me pasa, lo estás diciendo desde una perspectiva. Aparece para una mirada. Siempre aparece para una mirada. Lo que aparece y la mirada son dos maneras de lo mismo. No aparecería como aparece sino ante esa mirada. No habría esa mirada si no apareciera como aparece. Es la misma mirada la que crea la circunstancia que aparece y la respuesta subjetiva ante la circunstancia que aparece. Y esto cuesta mucho entender. Gilman, por supuesto, lo pone, intenta todo el tiempo decir exactamente lo mismo. Incluso hasta los proyectos que tú dices, o que yo digo, que tengo, solo aparecen porque hay un enfoque. Es el mismo enfoque el que crea los proyectos y el que crea las dificultades. Las crea no, las reconoce, las descubre. No digo que lo que hay fuera lo invente uno. Uno descubre esto que está ahí solo en la medida en que uno está aquí. Para la par, es una danza. Danza el encaje en mí y el mundo que el encaje me revela. Danza. No hay mundo si no hay un encaje, no hay encaje si no hay un mundo. Y no depende de mi querer. Yo puedo querer lo que quiera, pero lo que yo quiero también surge de ese mundo y de ese encaje. El querer no cambia ni al mundo ni al encaje, son expresiones. Dentro de ese encaje que está dado, que yo no me doy cuenta, yo digo, son las cosas, sí, pero ¿cuál es tu mirada para que te aparezcan esas cosas? No, un tema que me da mucho trabajo y lo llevo en todos los cursos, que ¿dónde debes estar tú situado para que veas esto como lo ves? Esto está, sí, está para ti. No está independientemente de tu percepción. No está independientemente. Está así para esta mirada. ¿Dónde debo estar colocado para que de todo lo que hay se revele, nazca, aparezca esto? Y a su vez, esto que aparece, ¿qué me puede contar de la colocación? Que no me doy cuenta, pero solo puede aparecer ante esta colocación. No hay colocación ante la cual no aparezca algo, no hay aparecer que no sea para una colocación. Pero somos inconscientes de las colocaciones. Creemos que tenemos puntos de vista absolutos, que vemos las cosas como son independientemente del punto, ¿no? Creemos que este cuarto lo vemos desde arriba, desde abajo, desde aquí, pero siempre estamos viendo desde donde estamos sentados. Aparece esa pizarra ante ti, no es un invento tuyo. Tú estás viendo una pizarra, no la produces tú, pero solo es posible que la veas porque tienes a la espalda esa pared. Si no estuvieras de espalda esa pared, no aparecería esta pizarra. No es que no esté, pero no aparece. Aparece Tony para ti, solo cuando des de espalda a esto. En la vida, las cosas que nos ocupan, las que tomamos en cuenta, son solo las que caen en el ángulo que estamos. Las demás, podemos en una actitud sofisticada decir que existe, pero solo existen como imaginadas ante lo que realmente existe, que es lo que me ocupa. Esto es lo que dice Bruno. No es un pensar teórico. Lo que piensas está en tu ocupación y tu preocupación. Lo que no te preocupas ni piensas, por mucho que digas que sabes que existe, no existe porque no aparece. Incluso solo existe como una afectación para este punto ante el cual existe, porque te preocupa y nada más. Lo demás es una especie de compensación de este punto de vista para hacer soportable este punto de vista a la imaginación de que me preocupa lo que hay a la espalda, pero vivo de cara a lo que me aparece, ¿no? Luego lo que hay a la espalda no lo hay, como una hipótesis ficticia que me justifica que me ocupe de lo que me ocupa. Por lo tanto, lo que hay es esto, eso y esto, y yo en el medio. Y a la vez que hay eso, hay esto. Y donde quiera que me mueva, no solo físicamente, psíquicamente. De la totalidad del espacio solo puedes percibir desde el punto de vista que esté. En cuanto te mueves tú, se mueve el espacio, es lo que dijo Bruno. Y si tú te mueves a la luna, de repente es la Tierra la que está chica, y el cielo está formado por la Tierra. El cielo de la luna es la Tierra, pero desde la Tierra, el cielo de la Tierra es la luna. Es cuestión de dónde. Siempre hay un cielo, pero no el mismo. ¿De qué depende tu Pero no el mismo. ¿De qué depende tu punto de vista? Del conocimiento. Del verdadero conocimiento. No de los pensamientos ni de las opiniones. Del verdadero conocimiento. Por eso, la necesidad vital
de conocer. La necesidad vital de esto es que uno conoce no para conseguir un empleo, ni para tener estatus. Ese conocimiento no sirve, ese conocimiento ya depende de un entendimiento de la vida al que no lo puede cambiar. Incluso cuando dice, elijo esta carrera, es mi acto libre, esto es tu ilusión, no te queda otra que elegir eso, tenías que elegir eso, dando por supuesto sin darte cuenta lo que en ti se da por supuesto que es la vida, no tienes opción. No hay ejercicio de la libertad desde la ignorancia. Lo que uno llama su libertad es lo que no le queda más remedio que hacer, puesto que ese entendimiento no elegido, no observado, no criticado, no cuestionado del mundo no deja opción. No deja opción. La única posibilidad de tener opción es volverse crítico. Crítico, pero no crítico de los demás. Es decir, comenzar por relativizar. Relativizar es esto, dejar de imaginar realidades absolutas, guiones absolutas, y saber que siempre hay una mostración para. No sabemos nada de lo que hay más allá de la mostración. No podemos saberlo. Lo que tenemos que saber es lo que ya sabemos. Se nos muestra lo que se nos muestra. Y hasta que no comprendamos que esto que se nos muestra afuera, se nos muestra afuera porque corresponde dentro, todo intento de que aparezca otra cosa porque esto no lo quiero ver aquello, desde donde tú quieres no puedes más que ver esto, porque es lo que tienes que ver. Es lo que tienes que ver. Está convocado, como me gusta decir a mí. Estás convocado tú y está convocada la circunstancia. No hay libertad desde esa mirada egoísta. Solo hay ilusión, solo hay vanidad. Bueno, lo que te iba a decir a ti, no hay mundo subjetivo. No hay mundo subjetivo. Lo que llamamos mundo subjetivo es un mundo objetivo, un mundo anímico. No se trata de mi mundo, se trata de el mundo en mí. El, no mío, ni siquiera personal ni subjetivo. Es el mundo en mí. Pero ¿qué puedo yo reconocer de este mundo en mí y fuera de mí? Lo mismo. Solo puedo creer en el mundo subjetivo como contraparte a un mundo objetivo. Mientras yo crea que hay un gran mundo común para todos, que es como es, independiente de todos, porque es objetivamente eso y nada más que eso, automáticamente tengo un mundo dentro propio que es subjetivo. Subjetivo quiere decir que es mío. Y que es diferente del tuyo, del suyo, porque es exclusivamente mío. Entonces, esto revienta lo de los pares de opuestos. Los revienta y los afirma. Vaya, Porque fíjate que es lo mismo. Es como si hubiera... Cuesta mucho, porque estamos hablando de una intuición metafísica. Es como si hubiera una unidad constante. Constante, pero siempre por contrarios. Si lo de afuera es común y grande, el espacio que queda para lo de adentro es pequeño y chico. Es decir, aparece común y grande afuera, ante lo cual soy impotente, porque aparece así de pequeñita mi potencia interna. Si llego a negar que hay ahí un mundo y se vuelve todo subjetivo, entonces aparecerá que solo existe el sujeto y su percepción y todo es ilusorio. Será la contraparte. Es lo mismo. Es lo mismo a lo que te lleva la negación de un mundo común, un mundo verdadero, no mío, en el interior, para afirmar un mundo verdadero, pero no mío, es decir, independiente, objetivo de mí afuera, lleva en la práctica a lo mismo que la negación de una realidad externa para vivirlo todo como una alucinación mía. Y entonces yo puedo creer que todo es producto de mi alucinación, pero estoy atrapado en ello. Tenemos el caso típico de aquel que cree saber, pero es un saber que no opera. O el caso extremo de aquel que actúa, pero actúa sin saber. Que es el caso de la mayoría. La mayoría hace cosas sin conocimiento. Pero hay otros que hablan de tener un conocimiento, pero es un conocimiento que no cambia el mundo. Para Bruno, el único conocimiento es el que opera. Y la única operación que modifica el mundo es la que surge del conocimiento, porque van a la vez. Pero ¿quién es este hombre sabio con capacidad de actuar? No los burros de las universidades, diría él. No los asnos presuntuosos, no los pedantes, palabras que usa él, pero los pedantes, un mundo lleno de pedantes, que repiten cosas y no saben nada, solo repiten.
y solo se defienden sus privilegios, son pedantes que no pueden aprender porque creen que saben. Ese es un saber que no actúa. Y la acción del que no sabe es opresión, es ferina, es brutalidad, es expoliación. Por lo tanto, la única acción transformadora es la manifestación de un conocimiento. Ahora, ¿quién es aquel hombre que sabe y tiene poder de actuar? El mago, el mago. Mago para él no es nada más ni nada menos que aquel cuyo saber actúa. Es efectivo. Wow. Un saber que es efectivo, un saber inoperante. En su inoperancia no es un saber. No sé, por ejemplo, cuando nosotros decimos que sabemos que hay agujeros negros y que hay tantas galaxias y que hay una estrella supernova allí, ese saber que sabemos es inefectivo, inoperativo. No afecta al mundo ni te afecta a ti. Y es que no lo sabemos, es que repetimos. No ha habido una conquista del acto luminoso de ver. En el acto de ver no solo hay un ver afuera, sino un descubrimiento interior. Van a la par. Parecido a lo que más tarde va a decir en otro contexto Jung. Jung va a decir cada paso en la ampliación de conciencia es ampliación de mundo a la vez. No solo, descubro que soy. En el mismo momento hay un mundo que yo no veía antes. Está afuera y está dentro a la vez. No hay, como nosotros creemos, un actuar fuera que no comprometa al sujeto. O un actuar subjetivo que deja inmune al mundo. Esas son ilusiones. Si deja inmune al mundo, te deja inmune a ti. Solo añade bonitas ideas que no cambian nada. Por eso no es operativo. Solo cuenta lo efectivo. Entonces, claro, esto nos puede poner, está bien si nos pone en cuestión. Está bien ponerse en cuestión, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sé realmente? Sé lo que estoy viviendo. No solo literalmente. Lo que sé revela este mundo. Que no me gusta, que es como es, que trato de no ver, etcétera, etcétera. Pero lo revela, lo pone porque me pone. Me pone a mí mismo. Más allá de mi idea de mí mismo. Estará mi idea de mí mismo. Pero yo con todas mis bonitas ideas, ¿qué me estoy comiendo? Estoy comiendo la revelación del entendimiento. Si ese entendimiento está ahí, no puede aparecer otra cosa. Por lo tanto, el mundo, el gran mundo, es el espejo en el cual se nos revela el pequeño mundo. Que no es pequeño, es infinito. Por eso, Bruno, la alegría de un infinito fuera es la manifestación de un infinito interior. No solo es infinito allí, justamente el ver que es infinito allí solo es posible desde la conquista del infinito en ti. Y ese infinito no es subjetivo, es un infinito objetivo. Objetivo en el sentido de que va más allá de tu arbitrio, de tu capricho. Te puede sorprender, puedes ni siquiera conocerlo. No es vulnerable de que tú quieras o no, tiene su propia vida, pero su vida se revela a ti en la medida en que a ti se te revela un mundo, y a ti se te revela un mundo en la medida en que se revela esto. No sé si me explico. A la par. No niega la contradicción, justamente van a la par. En Bruno el tema de los opuestos es esencial en su filosofía. Es la filosofía de los opuestos. En Bruno nada es así con respecto a, y por lo tanto con respecto al otro no es así. Por ejemplo, y esto es lo que tratábamos en el bar, una manera de percibir puede ser más luminosa, más transparente que otra. Sí, es más transparente respecto a esa, pero es más opaca respecto a otra. No existe la transparencia en sí. No existe ninguna cualidad que no sea relativa a. Por lo tanto, lo más grande es lo más chico, porque es más grande respecto a esto que lo más chico respecto a otro. Creer en un grandor absoluto, una pequeñez absoluta, es vivir la ilusión. Y él parte aquí de un concepto antiguo, de un filósofo, de ese Nicolás de Cusa, que le decía yo, que fue el que tuvo la comprensión de lo que él llamaba la unión de los opuestos, no la desaparición de los opuestos. Los opuestos comulgan. Los opuestos conviven. Y cuando todo está contraído, en la máxima contracción, los opuestos se unen. Y en el máximo despliegue también se unen. Pero entre el mínimo
y el máximo aparecen las antípodas. Vamos a ver, Nicolás de Cusa habló de la concordancia opositorum. No que desaparezcan los opuestos, tienden a concordar, pero depende del modo de conciencia que aparezcan como meramente antitéticos o como una danza donde lo uno revela al otro. Imagínense un globo, otra vez lo hago en el plano físico, ¿no? Un globo, lo soplo. En el globo hay una raya larga, ¿eh? A medida de que lo soplo, los puntos de esa raya se van alejando más entre sí, ¿verdad? Imagínense que a medida que crece alcanzamos a ver, aquí hay pintado un cuadrado, aquí hay un triángulo, aquí hay un círculo. Mientras más crecen, más grandes y más se separan el cuadrado y el círculo. En el infinito, si nos imaginamos que se puede ver infinitamente, son completamente distintos. Ahora imaginemos que empiezo a desinflar el globo. Imaginemos que hemos llegado a un infinito de pequeñez. En ese infinito están contenidas todas las figuras en un solo punto. Por lo tanto, el punto... Porque en la contracción están infinitas, o sea, están contenidas, por lo tanto hay una identidad, en cambio en la... Pero si llegaras a la máxima, claro, siempre hay un punto finito, pero si te imaginaras el infinito, terminarían encontrándose. Es como una línea recta y una línea curva. No hay cosa más distinta que la recta y la curva, ¿verdad? Pero una curva que se expanda infinitamente es una recta. Imagínate una curva que es así, pero eso se va expandiendo al infinito. No, en un punto finito siempre tiene una curvatura, pero infinitamente coincide con la recta. Los opuestos coinciden en lo máximo y en lo mínimo. Pero como no vivimos en el mundo de la mínima contracción, como dice Complicatio, ni de la máxima explicitación, sino en el proceso entre que no es mínimo ni ha llegado al máximo, vivimos en un mundo de opuestos, pero los opuestos son expresión de lo mismo. Y esta idea para Pablo es fundamental, porque esto explicará la relación entre el Dios uno y el uno infinito y las múltiples aspectos. Si nos imaginamos el universo contenido en un punto, hay que imaginarlo. Ahí tienen a un Dios que lo es todo, porque es solo esto, y en esto lo contiene todo, pero todo está indiferenciado, pero está ahí. Si imaginamos ahora ese punto que empieza a desplegarse, eso que es uno toma diversificación, infinidad de formas y matices. Es el mismo uno desplegándose, como diría él, ex hacia afuera, explicándose. Sería como el Big Bang, ¿no? Sería como el Big Bang. Big Bang que no se para nunca. Big Bang que no tiene límite. Pero el despliegue de todo eso es el despliegue de la unidad. Es la misma unidad desplegándose en cada criatura. Es la unidad no solo porque es la suma de todo lo desplegado, sino porque opera desde el interior de cada cosa que se despliega. La unidad, por lo tanto, está en un plano distinto del despliegue. Todo lo que se despliega a partir de esa unidad. Y por mucho que se despliegue, brota continuamente, como una circunferencia brota continuamente el centro. Y así como en el centro todos los rayos confluyen en un solo punto, pero en la periferia cada vez son infinitos puntos, el mundo está explicado, pero a partir de ese punto, que está en cada uno de esos puntos, que lo contiene todo. Y esto implica un cambio de plano, el plano de la complicatio es distinto al nivel de la explicatio, permanece contraído en el interior y desplegado. Por eso, ¿por qué es tan rico? Hay tanto. Y porque hay tanto muestra la riqueza del uno. ¿No entienden un poquito? Esta es la idea de Nicolás de Cusa. Por lo tanto, para uno lo que no hay es blanco y negro. Eso sí que no hay. Si hay, es en relación a qué. Porque ha de estar su contrario en cualquier punto. Solo en el punto máximo de complicatio o en el punto máximo de explicatio, los opuestos se han vuelto lo mismo. Pero ese punto máximo de complicatio es Dios. Es Dios uno.
no esta forma de Dios ni aquella. Es un Dios que no es nada, de lo que puede decir que no es nada porque lo es todo, definirlo ya sería explicarlo. Y en la máxima explicación lo es todo y es nada. Es todo y es nada. Y en cada cosa, siempre estamos en fase de explicación, cada cosa es todo y nada. Las dos a la vez. Todo porque lo lleva todo y nada porque no puede actualmente serlo todo. Cada uno de nosotros lo es todo pero de esta forma, no lo es ya todo de todas las formas. Al serlo todo pero de esta forma, no somos nada respecto al serlo todo de todas las formas posibles. Esto puede serlo Dios. Dios lo está haciendo todo de todas las formas posibles en este preciso momento. Por eso hay infinitos mundos. Este en el que vivimos es el despliegue de una de esas posibilidades. Para nosotros es posibilidad, pero está siendo actuado en otro infinito mundo. Entonces Dios en el mismo momento lo es todo de todas las formas posibles. Y nosotros lo llevamos todo, pero de esta forma. Por eso somos finitamente infinitos, mientras que Dios y el universo son infinitamente infinitos. Extraordinaria esa visión. Pero en la infinitud finita que somos, cada uno de nosotros lo es todo. Evidentemente, espacialmente no lo soy todo. Espacialmente estoy en este punto y no en este punto. Espacialmente, no sé, en este momento tengo 2 brazos, no tengo 4. Y peso tanto. La materia, digamos, que es una imagen del universo, permanece constante. Y es infinita. Y cuando algo muere aquí, nace una forma nueva allí, se mantiene constante. Pero desde la perspectiva individual, sí que hay permanente cambio y permanente definición. La materia es infinita en su totalidad, pero cada trozo de materia es finito. Pero el alma es infinita en su extensión y es infinita en cada trozo. El alma en este sentido, hágase una imagen, no le pido que entiendan racionalmente, porque es una intuición. El alma es, en cada parte está la totalidad del alma, pero no en cada parte del universo está la totalidad de materia. En cada parte del universo hay un trozo de materia, y la materia es constante en todo el universo, pero no en esta parte. Pero en cada parte del universo está la infinitud del alma presente. El alma está infinitamente presente, actualmente presente, no solo potencialmente presente, está en su infinitud en cualquier sitio. Pero la materia está solo presente en su finitud en este sitio, y como infinito en la suma de todos los sitios y de todos los tiempos. Porque no solo hay muchos mundos, espacialmente, hay todos los tiempos también. Quiero decir, hay muchos tiempos a la vez. Por eso Borges decía, de repente no hay un dónde y no hay un cuándo. Si hay un infinito de tiempo, este momento se disuelve. Si hay un infinito de espacio, ese espacio ya no existe. No conozco la forma de mi rostro, porque la forma de mi rostro son todos los rostros. Es esta forma para esta percepción. Es esta forma vivido desde mí en un espejo, es esta forma vivido para ti, pero tiene otra forma para la hormiga y otra forma desde la luna. Es todas las formas. No conozco, por lo tanto, la forma de mi rostro, porque no hay la forma de mi rostro. Hay infinitas formas de mi rostro. ¿Se entiende? A eso apuntaba Borges, no era tonto. Y por lo tanto, ¿qué es el tiempo? No hay tiempo. Hay un despliegue en el tiempo, en los tiempos, de aquello que no acaece en el tiempo. Y esto nos lleva otra vez al tema de la eternidad del tiempo, que es un tema poderoso. Porque hay eternidad, no eternidad como suma de infinitos instantes, como un tiempo que no acaba nunca, digamos, ¿no? El tiempo del progreso, el mito del progreso habla de un tiempo infinito de acercamiento a una meta. Esto nos llevaría a la metáfora, a la broma que decía un gran escritor argentino, que se llamaba Macedonio Fernández. Pues entonces hoy hay más pasado que ayer. Claro. Si cada día añade algo, pues hoy hay más pasado que ayer. Y por lo tanto hoy hay más memoria que ayer.
Porque ayer la memoria tenía hasta ayer y hoy tiene todo lo de ayer más lo de hoy. Entonces cada día hay más pasado. Pero si suponemos un tiempo infinito es un absurdo decir que cada día hay más pasado. O dicho de otra manera, no para mí, que sé que tengo un límite, sino para el mundo. Entonces cada vez hay menos futuro. Y cada vez hay más pasado. Es un absurdo. Si hablamos de una eternidad hacia atrás y hacia adelante, no hay ni más pasado ni más futuro. ¿No entienden esto? Ahí llegamos a las paradojas del infinito cuando lo queremos explicar físicamente. ¿Tiene hoy el universo más pasado que ayer y menos futuro que ayer? Un universo indestructible. Puede destruirse este mundo, pero este mundo en el universo origina otros. El universo es un infinito de mundos en ebullición permanente. ¿Cómo va a tener más pasado hoy que ayer? Desde la perspectiva universal no hay tiempo. Y desde la perspectiva contraída tampoco hay tiempo. El tiempo consiste en el despliegue, en la forma en que se despliega, se exterioriza, se realiza ese infinito en particular, se realiza el tiempo. ¿Pero qué se realiza en el tiempo? Pues lo que no viene del tiempo. No viene del tiempo. El tiempo, por lo tanto, como el espacio, que siempre es relativo, es el escenario donde se actualiza un tema intemporal e inespacial. Y esto cuesta, porque no solo en lo personal, sino incluso en lo colectivo e incluso a nivel cósmico. Hace rato, charlando en el bar, alguien dijo: no veremos eso. ¿Te acuerdas? Tú fuiste así. Bueno, nosotros ya no sabemos qué vendrá más allá cuando dentro de 100 años. No importa, ya está todo aquí. No habrá nada que esencialmente no está. Vendrán formas. Las formas de entonces que respondan, como ya no estarán las de ahora. Pero no habrá nada que no esté ya. No hay nada ahora que no haya sido siempre. Pero claro, de otras maneras y de otras formas. La historia, por lo tanto, para uno no es ni un progreso, ni una decadencia. O sea, hay una visión, que es la visión más o menos actual, científica, de que cada vez estamos mejor, ¿no? Cada vez sabemos más, cada vez, qué sé yo, nos acercamos a un supuesto progreso. Por lo cual, nosotros estamos mejores que los del Renacimiento, pero los dentro de 2000 años, si el mundo van a estar mejor que nosotros, porque van a saber qué tendrá si nosotros tenemos rayos láser y ellos no tenían, nosotros tenemos aviones y ellos no tenemos, hemos progresado, pues los que vendrán progresarán. Hay un mito de línea recta indefinida, ¿no? Hay otro mito que es de decadencia indefinida. Hubo un tiempo original en que todo fue maravilloso y desde entonces lo de las eras, ¿no? La edad de oro, la edad de plata, y hay una caída. Y para Bruno, los tiempos son miradas, los tiempos son relativos. No hay tiempo objetivo, no hay espacio objetivo. El espacio depende del punto de percepción. Bueno, así que lo que hay arriba, bueno, hay arriba desde esta perspectiva. La luna está arriba. Sí, claro, porque estoy en la Tierra. Pero resulta que me traslado a la luna y es la Tierra la que está en el cielo. Progreso, retroceso. Hay épocas que se viven como progresivas en función de, o como regresivas en función de. Pero en realidad en todos los tiempos emerge periódicamente lo mismo. En esto no está un poco en contradicción con la idea de o sea, con la concepción que había en el Renacimiento de que había como o sea, que la antigüedad significaba un progreso y el retorno a la antigüedad. Exactamente. Entonces, fíjate que o sea, hay una idea lineal del tiempo y también de decadencia, ¿no? El Renacimiento es, hablando Bruno del Renacimiento. El Renacimiento es contradictorio. La misma idea de que el avance es el regreso demuestra que es contradictorio del Renacimiento. Pero hay una idea entonces de progreso o de decadencia, o sea, de linealidad. ¿En qué consiste el progreso, en grosso modo, para el renacentista? En el regreso al origen. Sí. Entonces, que es curioso porque el avance es regreso. La revolución es retorno. No es la producción de una novedad. Con nuestra idea de tecnología es que avanzamos porque cada vez hay cosas que no habían antes.
Pero para el renacentista no usarían la palabra progreso. La palabra progreso está muy ligada al mito científico y al mito religioso. En el cristianismo y en el judaísmo hay progreso, en la ciencia hay progreso. En la visión politeísta que emerge en el Renacimiento no hay progreso ni retroceso. Podríamos decir, hoy el paso evolutivo consiste en un retorno a la fuente. Por lo tanto, ¿en qué medida avanzamos? En el momento en que volvemos a lo que hubo. La novedad no consiste en hacer algo que no hubiera, sino en volver a lo que hubo. Avanzo retornando. Esto no es una idea que podamos aceptar, por lo menos en progreso científico. Progresar es ir a donde no se estuvo nunca. No, pero parece una idea lineal, ¿no?, de la historia, de que o se avanza o se retrocede. El Renacimiento tiene una idea muy... La verdad que la idea de historia se inventó después del Renacimiento. La idea de lo que hoy llamamos historia también tiene historia, es una imagen. La imagen que tenemos, no hay historia, ya les digo, solo hay imaginaciones de la historia. La historia se recuenta de nuevo en cada generación y en cada cultura. Por ejemplo, yo les estoy contando un Giordano Bruno que no se contó en el siglo XIX. En el siglo XIX, Giordano Bruno era el mártir de la ciencia. Lo era. En el siglo XVII, Giordano Bruno no existía. Nadie lo conocía. Se quemaron sus obras, se prohibió su nombre y desapareció. Y se olvidó. No consiguió tener impacto porque se lo borró del mapa. Se lo borró sistemáticamente. Fue tremendo lo que se le hizo. Solo en el siglo XIX, en que hay un momento en que en Europa y Occidente predomina el mito de la ciencia como agente de liberación de la humanidad, la ciencia había transformado no solo en ciencia, sino en religión. Se vuelve atrás y se ve a este hombre que lo quemaron como el mártir de lo que necesitamos en un momento en que queremos oponernos a los postulados reaccionarios de la Iglesia. Y en ese momento se crea un Giordano, se descubre, pero se crea. Cada vez que miras la historia, es una creación. No existe una historia objetiva, no la hay. Esto otra vez quedarse atrapado en hechos, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente pasó? Pasó todo. Pero de todo lo que pasó, a ti te aparece lo que te aparece. Y tú dices, esto es lo que hubo, se está creando ante esta mirada. No es que hay un avance en la historia, hay una recreación permanente. Cada generación crea su historia. Vamos a ver qué pasa en España ahora que empiezan a ser mayores los de las generaciones que no vivieron a Franco. Hay que recrear a Franco. Y cada generación recreará su Franco. ¿Y se recreará con qué? Con los presupuestos de las previas, sí, pero cuestionándolas. Y aparecerá una mirada de Franco que no pudimos tener los que lo vivimos. No podíamos, no es que... No podíamos. Se presentaba así porque estábamos donde estábamos. ¿Cuál es el verdadero es todos? Y ninguno. Cada época crea, sin saber que lo crea, la propia mirada de la historia. Por eso decíamos que cada genio crea a sus precursores. No hay precursores. Se crea cuando nace un genio. Entonces, cuando Kafka escribe la obra maravillosa que escribe, descubrimos lo kafkiano. Y entonces ahora miramos para atrás y encontramos restos kafkianos en aquel y en aquel. Pero sin Kafka nunca hubiéramos descubierto aquel y aquel y aquel. Por lo tanto, cada creador no solo crea a sus descendientes, sino sus precursores. Muy bien, cada mirada crea el pasado y el futuro simultáneamente. Volvemos a ver. El pasado, el futuro y el presente están ya. Son una explicitación en términos de espacio, tiempo, imágenes de la eternidad. Lo pueden llegar a intuir a esto, ¿no? Y no quiere decir que dé lo mismo, vuelvo a insistir, caer en esto es relativismo, pero no donde todo da lo mismo. No es que cualquier visión es válida, sino cada visión es válida para ese momento y para ese lugar. No puede haber otra. No es que da lo mismo, no da lo mismo. Cada visión revela la conciencia ante la cual aparece, la conciencia colectiva. Luego no da lo mismo cualquier visión. Lo comprenden a esto. Son infinitas, pero cada una es cada una, no es igual que la otra. De ese infinito que surja esta o aquella no da igual, porque la que surja muestra afuera lo que hay dentro y crea adentro lo que se ve fuera. ¿Lo puedo decir? Háganme preguntas.
Me voy a pegar un salto entonces. No voy a seguir por lo que pensaba seguir. Me voy a pegar un salto. Vamos a tomar un momento solo, rápido de paso, esta idea de Bruno de que el alma está toda entera en cada una de sus localizaciones, mientras que el cuerpo está todo entero en la totalidad del universo, pero no en cada parte. Cambiemos palabras, porque no hay que literalizar a Bruno. Tendemos a leerlo literalizado desde nuestra perspectiva. En lugar de materia, hablemos de literalidad. En lugar de materia o de cuerpo, hablemos de hechos. Es lo mismo. Los hechos son la materia. Hechos que están ahí, que son como son, inamovibles. Hablar de la materialidad del mundo es hablar de la literalidad. En lugar de hablar de alma como una sustancia contrapuesta al cuerpo, hablemos de alma como otra mirada contrapuesta a la mirada que lo corporiza todo. Hablaremos, por lo tanto, de la mirada que literaliza y que, por lo tanto, ante esa mirada aparecen cuerpos, porque es la mirada que literaliza, es la mirada desde la superficie y, por lo tanto, se le presentan superficies que puede coexistir perfectamente con infinitas miradas desde la profundidad, de distintos niveles de profundidad, ante la cual aparecen planos de profundidad que van a la par. ¿Se entiende? Decir que la totalidad de la literalidad solo se puede obtener sumando todos los hechos del mundo, pero nunca está totalmente presente en un lugar, en un momento específico, pero es evidente. Para la gente que cree que lo que existe, como los positivistas lógicos, por ejemplo, el universo es la suma de todos los hechos. Todos los hechos sumados forman el universo. Pues en cualquier sitio siempre me encuentro ante estos hechos y no aquellos. No me encuentro nunca en este punto con la totalidad de los hechos. Dicho de otra manera, se literaliza, aparece, se materializa siempre esto o aquello, así o asá. No se materializa en todas sus infinitas posibilidades, sino que materializarse, aparecerse, encarnarse, siempre es desde el infinito. ¿Vamos bien? Pero en cambio, la mirada que atraviesa el hecho tal como se presenta posee un potencial de infinidad de lecturas. ¿Se entiende? Cuando está diciendo, por lo tanto, que el alma está infinitamente presente en cada lugar, pero la materia solo está presente finitamente en cada lugar. La materia solo está infinitamente presente en la totalidad, pero no en la parte. Pero el alma está infinitamente presente no solo en la totalidad, sino en la parte. Está relacionándose entre lo que llamamos vida física, vida de hechos, y lo que revelan los hechos. Siempre me encuentro ante una circunstancia, no ante todas las circunstancias, sea lo que sea, en el campo que sea. Pero esa circunstancia revela, posibilita una infinidad de significados que ya están presentes en ella. ¿Se entiende esto? Me encuentro ante esto, y esto tiene actualmente infinitas lecturas posibles. Infinitas. Infinitas. Cuando entramos en el momento de volver psique, de acabar con esta especie de dualismo que separa, para comprender que solo hay miradas que separan y miradas que unen. Y comprendemos que lo que separa no está ahí, sino es una mirada. En ese momento lo que separa es alma, no es materia. Lo estamos volviendo todo alma. En el momento en que se vuelve todo psique, que no es mi psique, es la psique, no solo la que a mí me guste como a mí me gusta, entramos en el terreno del infinito actualmente presente. Pero en cuanto me vuelvo hacia el hecho, esto quedó atrapado en la finitud. Hay una dialéctica entre finito o infinito. Literalmente siempre es finito, psíquicamente es infinito. Literalmente, o sea, la ilusión, porque ¿qué es la literalidad sino una ilusión? Una madre en un mundo
mundo donde todos son puntos de vista. Literalmente hay espacio-tiempo. Psíquicamente, en este tiempo y en este espacio están todos los tiempos y todos los espacios, que no son tiempos y espacios físicos, sino tiempos y espacios imaginables. Lo llegan a percibir, no saquen sumas ni cálculos ni nada. Les digo que no es un teorema matemático, es tratar de traducir la visión de este hombre, que es bien compleja. Por lo tanto, los hechos, siempre me encuentro en circunstancias finitas cuando estoy identificado con la exterioridad. Como cuerpo, cuando mi vida se ha vuelto el cuerpo de las cosas, estoy en un tiempo y en un espacio finito y en una circunstancia y no en todas las posibles. Pero en la mirada anímica están todos los tiempos y todos los lugares, no físicamente, sino psicológicamente, presentes en este momento. Dicho de otra manera, el alma, lo anímico, la psique, concilia eternidad y temporalidad. Pero ¿qué mirada tiene que haber aquí para poder reconocer que esto temporal es eterno? No literalmente eterno. Cuando lo quieren volver literalmente eterno, quiere decir que si estoy triste ahora, estaré triste eternamente. No me refiero a la literalidad, no lo vuelva. Cuando lo literalizamos, siempre tiene un espacio y un tiempo finito, no está en todo tiempo y espacio. Pero la tristeza que aparece en este momento es la eterna tristeza de lo que soy, sin ninguna duda. Eterna. Eterna, que no puedo vivirla si no la vivo aquí y ahora. Pero lo que estoy viviendo aquí y ahora no viene de aquí y ahora, sino que se presenta aquí y ahora, y es la única manera de reconocer que lo que se presenta es más allá del tiempo. ¡Wow! Pero esto implicaría, claro, es lo de siempre. Yo estoy diciendo que estamos viendo un Giordano Bruno como precursor de la psicología activa, una mirada, estamos creándolo, recreándolo. Hombre, tengo todos los textos que apoyan esta interpretación, pero están cogidos también desde una perspectiva. Pero están demasiado, no son un invento mío. ¿Qué implicaría? Él lo dice realmente en el ámbito infinito. ¿Qué tanto da un siglo, una hora y un minuto? Un siglo, una hora y un minuto son las explicitaciones de la eternidad. Y la eternidad es entre un siglo, una hora y un minuto. Estas distancias no existen, sino mirados desde la exterioridad, mirados desde el cuerpo, desde el alma no existen. La hora es externa, el siglo es externo, la psique es intemporal. Por lo tanto, la psique, que nunca es personal, vuelvo a insistir, es alma del mundo. El ejemplo yo le ponía los otros días a ella. Es mi cuerpo, ¿no? Pero si creo en la física y en la biología moderna, mi cuerpo es un montón de átomos. Por lo tanto, cuando yo me muero, ni uno solo de estos átomos se va. Mi cuerpo no es mío. Es un préstamo de una materia atómica que está ahí infinita. Se ha juntado en mí. Yo me muero y cada uno de estos átomos va y se junta en otra forma, ¿no? Es lo que expliqué. Por lo tanto, no existe mi cuerpo, sino como una expresión momentánea, localizada del cuerpo del universo. Del cuerpo de la Tierra, si quieren llamarlo así. Y ese cuerpo de la Tierra no muere cuando yo muero. Que yo muere simplemente se desune lo que en mí está unido y retorna. Pero mientras esté unido lo siento como mi cuerpo, ¿verdad? Lo mismo con el alma. Siento como mi alma la expresión acogida aquí y ahora del alma del mundo. No es mi alma. Es mi alma como es mi cuerpo. Y me pertenece tanto como me pertenece mi cuerpo. Y me pertenece relativamente porque estoy ligado a él, pero no es mío, porque se va y hace lo que quiere y sigue sus propias leyes, ¿no? Y mi alma me pertenece en el sentido de que estoy inminentemente implicado y contenido en ella, pero no me pertenece porque sobreexiste cuando yo ya no existo. Sigue más allá de yo. Yo puedo morir. El alma no. Y no es mi alma, es el alma. ¿No entienden a esto? Por lo tanto, entre tú y yo hay separación física ilusoria, porque somos un montón de átomos en acción y luego nos podemos fundir.
y todos tus átomos volverse planta y los míos también volverse parte de esa planta, y de repente tú y yo somos uno, físicamente, es una fantasía, pues psíquicamente también. Y sin embargo nos sentimos separados. La perspectiva es radicalmente distinta. Lo mismo en ti está situado él y en mí está situado él, lo que cambia es el punto de vista. Lo que cambia es la situación. Pero más allá de la situación física y psíquica, hay una identidad de cuerpo y una identidad de alma. Y hay un cuerpo del mundo o del universo. Y hay un alma del universo que van a la par. ¿Lo entienden, no? Pero la diferencia es que el alma en cada una de sus partes contiene la totalidad. Mientras que el cuerpo en cada una de sus partes no contiene la totalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que psicológicamente en lo que yo llamo mi alma está la totalidad. Y por lo tanto, una modificación en mi alma no es una modificación en mi alma solamente, es una modificación en el alma. En el alma no existe distancia temporal, no existe distancia espacial. El alma cuando se manifiesta a través del cuerpo se manifiesta aquí y ahora, pero su dimensión, la dimensión de la psique, no está fijada temporal y espacialmente. De tal manera que en la psique todos los tiempos están a un tiempo y todos los espacios en un espacio psíquico. Este es el campo fundamental de la magia. La magia es aquel campo en que se puede actuar a kilómetros sin tener que desplazarse a kilómetros, porque el alma está vinculada en todas partes. El alma está presente en su totalidad en cada parte. Por lo tanto, un movimiento en el alma que se expresa en mí resuena, convoca por afinidad en todo lo que es semejante en el plano del alma a eso, y por lo tanto a la vez repercute y se puede manifestar en otros tiempos y en otros lugares. Esta es la visión mágica de Giordano Bruno. O sea, sin moverte de casa puedes modificar el mundo. Pero la modificación del mundo pasa por una experiencia anímica. Y en este sentido, el cuerpo es la expresión. Va a la par. El cuerpo es materialización del alma. No hay cuerpo sin alma. Por lo tanto, el cuerpo y el alma van a la par, pero el alma vincula todos los tiempos en un tiempo y todos los espacios en un espacio, y el cuerpo los manifiesta en tal espacio o en tal tiempo. Por lo tanto, se puede actuar a distancia. Se puede transformar el mundo sin ser, pero no una transformación meramente exterior. A veces lo que llamamos un cambio exterior es una modificación de la forma, pero no un cambio de contenido. Pero la modificación esencial no está solo en la forma, sino en la energía que da forma a esa forma. Y la energía que da forma a las formas, la energía que conforma la materia, la energía que hace que la materia aparezca como aparezca, es energía psíquica. Para decirlo más claro, es imaginación. Imaginación. En Bruno, alma e imaginación coinciden. En Bruno la distinción ficiniana entre alma, espíritu y cuerpo ha desaparecido. Alma-cuerpo sí, pero lo que Ficino llama espíritu es alma. Alma, vida, voluntad, entendimiento, imaginación son la misma cosa. Bruno borra las diferencias entre las facultades. Piensen que en Occidente, especialmente desde San Agustín en adelante, cuando se habla de la psique y solo el hombre tiene alma, las bestias están animadas pero no tienen un alma que pueda conectar con lo divino. El alma normalmente se ha dividido, fíjense que son miradas, en tres facultades, se llaman las tres grandes facultades del alma humana: entendimiento, voluntad y memoria. Y todavía creemos en eso, le decimos, le falla la memoria pero no la razón. Es débil de voluntad pero no de inteligencia.
¿no? Creemos que están separadas. Hablamos de trastornos de la memoria, de trastornos de la voluntad, de trastornos del entendimiento. Durante una época los trastornos del entendimiento eran llamados locura. Se creía que la locura era una falta de razón, no de voluntad ni de memoria. Pero lo que hace Giordano es mostrar que estas separaciones son más formas de nombrar, según se expresa, lo que es, volvemos a lo mismo, esencialmente uno. Es lo mismo, es lo que se está expresando como memoria, lo que se está queriendo con la voluntad y lo que se está entendiendo con el entendimiento son, ante todo, imágenes. ¿Qué es la memoria para uno? Bueno, no lo voy a poder explicar a fondo, pero hay artículos en la página web. ¿Siguen? Para uno la diferencia entre intelecto y voluntad es relativa. No se puede querer lo que no se conoce. No se puede conocer lo que no te llama. Por lo tanto, cuando conoces algo, es porque te ha llamado, tiene peso para ti. Es querido, diría Bruno. Y jamás puedes querer algo que no puedas concebir. Lo puedes concebir vaga o no vagamente, pero si no es concebible, no entra dentro del terreno de lo querible. ¿Cómo vas a querer lo que ni siquiera puedes concebir como existente? Esto es una de las armas más poderosas de que consigue la sociedad para vincular a sus miembros. Si filtramos la imaginación, si determinamos un filtro que condicione lo que se considera imaginable, automáticamente tenemos atadas a las voluntades y a los entendimientos. Esto es una de las grandezas de lo que otra vez uno se adelanta 400 años a su tiempo. Porque la voluntad y el entendimiento solo pueden querer en función de la imaginación. No se conoce sino por imagen, no se desea sino por imagen. Quiero conocer esto. Cuando digo esto es porque está presentado en mí, está deseado en mí. Pero está deseado en mí porque es posible imaginarlo. Se puede manipular eso. Hombre, uno describió con una frialdad y una lucidez cuáles son los mecanismos de manipulación, que son los que se ponen en práctica hoy en día desde una perspectiva, digamos, satánica, ¿no? O sea, desde lo que Bruno llamaría magia negra. Magia negra. Magia negra quiere decir el afán de vincular por propósitos ferinos. O sea, lo que mueve es la bestialidad, ¿no? No el conocimiento y el amor, que es lo que mueve al mago. Mago es hombre de conocimiento con capacidad de actuar, pero claro, la capacidad de actuar sobre el imaginario tienen hombres que no tienen conocimiento, que tienen información. Y claro que se actúa toda la política y toda la religión y todas las formas de poder son formas de control imaginativo. Porque no hay otra cosa que imaginación. Empecemos por ahí. No hay otra cosa. No digo fantasía caprichosa y subjetiva. Esa también es manejable, fácilmente manejable. Digo capacidad de reconocer lo que se está presentando, no lo que tú quieres que se está presentando, sino esto que se presenta, que es en la eternidad. Eso es la imaginación. Ver el presente como la representación de lo eterno. ¿Sí? De lo eterno. Ay, esto es muy difícil de decir. Por supuesto que mi trabajo como astrólogo, como lector de tarot y todo esto es un trabajo permanente en ese terreno. Permanente. Pero claro, mi experiencia no puedo, es difícil de traducir. El trabajo de un psicólogo es parecido. Estás viendo que la conducta actual contiene, no es solo una conducta, es parte de un mito. Y el mito es un mito que no lo ha provocado ninguna circunstancia. El mito va con la persona, no viene de este tiempo. El mito ni siquiera lo elige la persona está elegida por el mito. Y cuando este rasgo muestra su patrón mítico, esto no pasa porque tu papá, ni porque tu mamá, ni porque tu marido, ni porque afuera pasa esto, sino que este es el momento en el que se despliega este patrón que no está en el tiempo. Y puedes ver en este mismo gesto todo el pasado y todo el futuro. En un instante. ¡Clac!
claro, no lo puedo describir. Eso solo es posible por imaginación, no por fantasía, no por ocurrencia subjetiva, sino por una disciplinada. Tiene que haber un intento. El intento de ver bajo la especie de la eternidad. Bajo la categoría de la eternidad. El intento que no es voluntad racional y consciente. Claro, hay un entrenamiento de la imaginación, como de todas las cosas. Todas las facultades se incrementan si se ejercitan. Todas. Si yo no camino, estoy débil, y si estoy débil, no camino. Pero si empiezo a caminar y a hacer un poco de ejercicio cada día, estoy más en forma y cada vez ando más. Mientras más ando, más puedo andar, ¿verdad? Pero si me tumbo, imaginarme andar y estoy tumbado, cada vez puedo andar menos. Es que es así. La imaginación, si empiezo a fantasear en qué es imaginación y no ejercito esta capacidad de captación, no de sacar algo mío, no tiene nada que ver con la subjetividad de la imaginación. En el sentido de la arbitrariedad, ¿no? Sino ver como ven los ojos, no el cuerpo de la cosa, porque los ojos, que son parte del cuerpo, ven los cuerpos de las cosas, sin duda. Pero a través de los ojos el que ve es el alma. Y si usando los ojos, el alma ve a través de los ojos, lo que ve no es solo un cuerpo, sino el alma que se está expresando en ese cuerpo. Y cuando no se ve simplemente la conducta de un cuerpo, es decir, la conducta de una serie de circunstancias precisas provocadas por esto, como una bola de billar que corre porque la han empujado, sino ve la expresión en este cuerpo de una dinámica del alma, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y esto no se ve con los ojos, sino a través de los ojos, con el alma. Se está percibiendo imaginativamente, no caprichosamente. Y lo que se percibe es. Y entonces uno puede, incluso con toda la falibilidad, uno puede ver todo un futuro que no es más que la explicitación del presente. Es como ver la cosa, diríamos en Bruno, cuando todavía no está explicada, sino que está complicada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ver en esta conducta la expresión no solo de todo lo que viene, sino que contiene ya lo que tomará tiempo en desplegarse, pero está allá, se ve el mito, y el mito necesitará que aparezcan y se desplieguen en el tiempo personajes, pero el mito está enteramente presente. No sé cómo decirlo, es muy difícil. Como ver el árbol en la semilla, ¿no? En parte, como ver el árbol en la semilla, y casi muy parecido al arte. Aquí está la imaginación artística, la imaginación creativa, ¿no? Cuando tú, no sé, lees Otelo, de Shakespeare, ese Otelo, tú lo lees, no está pasando delante tuyo, ¿no? Ese Otelo que tú lees, que imaginas además, mientras lo lees, no es ni así ni asá, ¿no es cierto? No es de 1,5 metros, 1,80 m, 1,75 m. Tú llegas a leerlo y tienes captada la obra en tu interior. Esa obra no ha ocurrido nunca. O ha ocurrido infinidad de veces. ¿Envejece Otelo? No envejece. Aparece entre rusos, chinos, africanos, sudamericanos, esquimales. En millones de lugares y de tiempos se reproduce con distintas escenografías, con distintos componentes culturales, una historia que no proviene de ninguna de esas escenografías. ¿No entiendes? Cuando puedes percibir en esta conducta el rasgo, un momento de la trama, ya ves la trama. Y ves que la trama no viene de que mi papá me hizo, de que no me hizo, sino que la trama es una trama lírica. ¿Se entiende esto que digo? Esta es una percepción imaginaria. Pero ¿cómo es posible? Bueno, hombre, es posible mirar, puedes ver dentro porque miras desde dentro. Si miras solo desde fuera, solo ves el fuera. Volvemos a lo mismo. Aparece lo que aparece porque tiene que ver con el encaje. Si el encaje es desde la superficie, solo se revelan superficies. Y es cierto que existen las superficies. Existen para miradas superficiales. Y es cierto que existen dimensiones por detrás. Sí, para miradas desde detrás.
Mientras más detrás la mirada, más detrás lo que revela aquí. El ir para adentro es ir adentro de las cosas. Este es otro error que la gente confunde, creer que ir para adentro es meterme a mirarme el ombligo. No, ir adentro es mirar dentro de. Y cuando miras dentro de lo que sea que hay allí, vas dentro. Vas dentro de allí porque estás dentro de la mirada literal. Van a la par, ¿eh? Esto Bruno ya lo veía. Veía que la magia, por lo tanto, tenía que ver con un desprendimiento de la literalidad. La posibilidad de acción mágica tiene que ver con el desprendimiento de la literalidad. En realidad, toda magia opera a nivel de alma. A nivel de alma, no a nivel de cuerpo. El cuerpo no puede ser encadenado, sino a través de la imaginación. La naturaleza responde a las imágenes, esto es genial. La naturaleza responde a las imágenes. Incluso dice, un cuerpo, llega a decirlo, no lo voy a buscar para no perder tiempo, créanme, pero lo dice. Pero si me pongo a buscarlo pierdo tiempo. No lo dice con estas palabras, pero esencialmente dice, no puede el cuerpo actuar sobre el cuerpo. El cuerpo actúa sobre la imaginación que actúa sobre el otro cuerpo. Qué interesante, psicológicamente esto es muy interesante. Quiero decir que cuando tú actúas sobre mí, tú, sobre mi cuerpo, en realidad lo que yo vivo no es mi cuerpo, sino la imaginación experimentada como mi cuerpo. No hay una acción, por tanto, directa de cuerpo a cuerpo, sino que la acción siempre es una acción anímica. Y ahí tienen presupuestos neoplatónicos de Bruno. La materia siempre expresa, nunca actúa. Lo que actúa siempre es el alma. Claro que el alma siempre está ligada a la materia. No hay un alma separada de la materia. Pero el factor dinámico, el factor activo no está en la materia. Está en el alma. En el alma que acompaña esa materia. Cuando más tarde viene un Hillman y dice el cuerpo no es sino una ciudadela de metáforas del alma, está diciendo lo mismo que ya había dicho Bruno. Cuando dices mi cuerpo y crees que hablas de una cosa, ¿de qué hablas? ¿Del cadáver? ¿Qué hablas? De una especie de cadáver que no conoces y te imaginas ya muerto con una autopsia, esa cosa que miran los médicos llamas tu cuerpo. Esa cosa que no experimentas llamas tu cuerpo. Esa imaginación de una objetividad sin experiencia, sin alma, es lo que llamas tu cuerpo. Pero eso no es lo que tú vives. Tú no vives tu cuerpo. Tu cuerpo es una literalidad para lo que vives. ¿Pero qué vives? Fantasía en tu cuerpo. Lo que llamas mano no es lo que sería una mano cortada, sino que es una continua experiencia de la mano. Fíjate que del cuerpo solo vivimos aquello que está avivado imaginativamente. No lo que queremos, sino lo que nos toca. Dicho de otra manera, basta que te funcione mal un riñón y entonces el riñón forma parte de tu vida. Joder, hasta el tanto no existen los riñones, a menos que haya toda una temática psicológica mítica donde el riñón juega un papel importante. Pero el día en que entonces vives con un riñón. Pero no solo vives con un riñón, vives con una imaginación, a pesar de ello, a través de ese riñón. Vives con unos miedos, unos deseos, unos temores, unas anticipaciones y unas expectativas. Todo eso que llamas riñón no es un órgano anatómico. Es la ubicación en un espacio y en un tiempo de una dimensión enteramente psicológica. ¿Y qué es el cuerpo más allá de la psicología? Una imaginación. Otra vez, otra imagen. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, no es el cuerpo, que no es nada el cuerpo, no existe el cuerpo. Es una manera de hablar, digamos así. Es la vida que se vive a través del cuerpo. Y la vida que se vive a través del cuerpo es vida anímica. La misma vida anímica que tiene una planta. Una planta no tiene más que vida anímica de planta. Por lo tanto, no es mi riñón como una cosa muerta lo que me preocupa, si me preocupara el riñón, sino la vida vivida a través del riñón. ¿Y qué es la vida vivida a través del riñón? ¿Y cómo el riñón incide en mi vida y en lo que yo vivo por el riñón? Sino elementos psíquicos, sino alma, angustia, miedo, deseo, presentimiento, parte de toda una historia. Esto ya lo veía Bruno.
Por lo tanto, no actúa sobre el riñón de otro, sino sobre la imaginación del riñón del otro. Así se puede actuar, de hecho, así actúa lo que actúa en el mundo, imaginativamente. Las religiones son manejos de la imaginación. ¿Qué importa que haya o no haya infierno?, dice Bruno. La sola imagen del infierno ya es el infierno. Una persona que teme el infierno ya vive el infierno. ¿Qué otro infierno hay? Ese es el infierno. ¿Qué importa que le demuestres a una persona que no está enferma en términos clínicos si se vive como enferma? Ya lo padece. ¿De qué me sirve a mí que el médico me diga, no, en esa rodilla no hay nada cuando a mí me cruje la rodilla, me angustia la rodilla? Solo puedo llegar a vivir la contradicción de decir, no tengo nada pero me lo paso mal. No es el tener o no tener algo lo que importa. Lo que importa es lo que vives. ¿Se entiende? Bruno lo ve claramente. En el terreno de la imaginación tiene su propia verdad, independientemente de los hechos. La imaginación actúa de por sí, no porque corresponda o no corresponda a un hecho. Puede no haber, quizá, infiernos, pero la imagen del infierno opera, haya o no haya infiernos. De la misma manera que la imagen de la muerte. Tenemos miedo a la muerte, nadie sabe lo que es la muerte. Tenemos miedo a aquello que en nosotros es imaginado como la muerte. Y esto lo ve Bruno, trabajando estas imágenes. Estas imágenes entran en todo sujeto, a pesar de su razón y su voluntad, se cuelan las imágenes. La actividad imaginativa es la que luego origina entendimiento y voluntad, pero está mucho más cerca de la raíz de los afectos que el entendimiento y que la voluntad. Por lo tanto, persuadir a alguien a nivel de intelecto solo es persuadirle a través de las imágenes que se mueven en el discurso. Pero si convences desde una racionalidad fría y lógica, sin imaginación, esto no alterará las conductas del otro. Por eso una persona puede entender, entre comillas, algo y no modificar su conducta. Las conductas no se modifican por un entendimiento abstracto, sino que se actúa en función de las imágenes que nos viven. Y mientras más valor afectivo, mientras más capacidad de conmoción de una imagen, más efectiva es la conducta. Por lo tanto, no importa dar el bien o el mal, no importa que lo que vendas sea bueno o malo, lo importante es que despierte en el otro la imagen del bien. Y ya lo querrás. Aunque sea malo, el que le convenzas de que es malo no le va a servir. Lo tiene que ver como malo, lo tiene que ver, imaginar como malo y ya no va. Por lo tanto, ¿cómo entran las imágenes? La imagen tiene tres modos de ser, básicamente. La imagen entra directamente por los ojos, por los oídos y eventualmente por el resto de los sentidos, pero más fuerte, pero ante todo entra por la imaginación. Los ojos y los oídos son las puertas de la ciudadela de la imaginación. Es a través de los ojos que se puede enganchar a alguien, y a través de los oídos. Pero a través de los oídos que oye un discurso. Pero si el discurso no es oído, no engancha. Y a través de los ojos ve. ¿Pero qué ve? Ve lo que intentes evocar. Es lo que yo te digo, lo que hacemos todos sin saberlo. Queremos salir de ligue y nos ponemos de una manera, ¿no? Es casi involuntario. Pero todo lo que estamos haciendo sin saberlo es para despertar en quien nos mire una imagen, ¿no? Te pones tal color, tal otro, tal esto. ¿En función de qué? En función de lo que puedas y de lo que la imaginación en ti permita para evocar en la imaginación del otro. No te presentas objetivamente, porque no existe objetividad, siempre te presentas imaginativamente. Y esto es lo que engaña. No es la belleza física, dice Bruno. La belleza física llama la atención, pero no puede retener. La belleza física entra por los ojos, pero si a través de esa puerta no entra el alma, la belleza física no retiene.
La belleza física hace que atiendas, pero no te puede sujetar. No, porque nunca es el cuerpo el que sujeta. Siempre es el alma. A través de una presentación se puede cambiar. Por lo tanto, si uno cree un universo de imágenes visuales y auditivas que susciten imágenes, se puede crear una realidad que tiene fascinado al sujeto personal o al sujeto colectivo. Giordano Bruno no vivía en la época de la televisión, ni de la radio, ni del cine. Pero cuántas cosas forman parte de nuestra realidad solo porque están dichas por una radio, presentadas en una foto, mostradas en un vídeo o en un documental. Y si no existen ahí, no existen. Y si existen ahí, ya poseen, ya convocan, ya culminan. Hay muchas películas alrededor. Lo que pasa es que Bruno lo vio mucho antes. Aquella película de que no mandaron nada el cohete a la luna, sino que todo fue filmado en un estudio, ¿se acuerdan ya? Sí. Imaginen que hubiera sido así. Imaginen que realmente no hubiera habido nunca un desplazamiento. Pero si hubiera televisado, y millones de televidentes en todo el mundo han visto cómo el hombre aterrizaba en la luna. Ya está, eso ya está, ya forma parte de la historia, ya conmueve y puede cambiar el mundo. No importa si pasa o no pasa. Si pasa psíquicamente, ya actúa. Esto lo vio. Ahí está el poder. El mago negro, vamos a decir así, es el que vincula sin conocimiento, solo por propósitos egoístas. Es un gran tema de muchísimas mítico, de muchísimas películas, de muchísimas... Pero es la realidad en la que vivimos. Es la realidad en la que vivimos. Cada uno de nosotros está preocupado por el mundo. Y cada uno de nosotros llama mundo a eso que ha visto por la televisión, por una revista, por una radio. Pero todo lo que no ha salido por ahí no lo llama mundo, ni sabe qué está pasando. Luego lo que tú llamas el mundo, lo que pasa en China, lo que pasa aquí, son imágenes. Ha sido un bombardeo de imágenes. Ahora bien, ¿desde qué perspectiva? ¿Y cómo es que se muestran esas imágenes a otras? Entonces, ¿cuánto de lo que llamas tu preocupación social? ¿Hasta qué punto una sociedad no es una suma de imágenes sociales construidas, hábilmente construidas, interesadamente construidas? ¿Se entiende? Es tremendo, porque de repente uno toma conciencia de que aquí hay una guerra, y allí hay una guerra, y aquí hay un dictador, y aquí hay esto. Y a eso lo llamamos el mundo. Los entres que no salen, no los vemos, no existen, no forman parte del mundo. Luego, ¿qué es el mundo en el que vivimos, el mundo colectivo? Es una narración. Es una narración a través de imágenes y documentos de cierta selección de todo lo que hay ahí, hilado desde un argumento. Y sin embargo hablamos de la verdad histórica, de la verdad política y de la realidad social. Cuando en China maltrataban a las niñas y esa cosa horrible, nadie lo sabía, no pasaba nada. Pero se mostró en la tele, se repitió por cadenas y entró a formar parte. Entonces se llamó real. ¿Cuánto hay que no llamamos real? Porque no entra imaginalmente, ¿no? Y no entra imaginalmente porque ¿quién digita lo que entra imaginalmente? Pero el hombre ingenuo cree que lo que está viendo es una copia. Y lo que está viendo es una creación. Todo es una creación. Volvemos a lo mismo. Y no solo la creación colectiva de imágenes, incluso hasta tu percepción más ingenua es una creación. Cuando decíamos que aparece este hecho, está siendo creado ante ti. Está siendo creado. Y tú crees que es lo que está pasando ahí independientemente de ti. Está siendo creado ante ti desde ese encaje que te crea a ti también. Esto es muy, muy difícil de explicar. Uno también es una creación imaginaria. Somos sombras profundas, dice Bruno. Esto que yo llamo yo también es una creación. Y a cada instante se crea y se recrea. ¿A costa de qué? ¿Lo entienden o no todo esta sugerencia?
esto abre el terreno, Bruno, de la imaginación, el terreno de que la imaginación es fundamental. La imaginación puede servir a la mente, a la mens, o puede servir a los apetitos exteriores. No se cambia el mundo solo con verdades, sino que hay que persuadir. Es inevitable la persuasión. Es inevitable, es decir, solo sigue a la mens aquel ser tan libre y tan crítico. Pero la mayoría no sigue a la mens, la mayoría sigue a la imaginación. Luego no puedes convocar, sino a través de vincular la imaginación. Claro que lo que diferencia es para qué, desde qué llamado. Pero el vínculo existe siempre. ¿Sí? Acabar con una sociedad no es más que acabar con las imágenes que sustentan esa sociedad. Es acabar con la imagen que esa sociedad crea permanentemente de sí. Pero es difícil porque la mayoría no cree que son imagen, cree que son hechos, que las cosas son así. O sea, Bruno ve que el sistema de valores se impone o no en función de imágenes con enorme poder de seducción. ¿Se entiende? Lo ve clarísimo. Por eso él mismo dice, es necesaria la religión. No porque sean verdaderas. ¿Qué hace la religión? El tema de la misa, concretamente, para Bruno, el tema de la misa es magia. Esa convicción de comer la sangre y la carne de Cristo, ¿no? Bueno, a la iglesia le importa que creas que realmente el pan se convirtió en carne. Para Calvino el pan sigue siendo pan y es a la vez carne de Dios. Y para Silvio es un pan, pero lo importante es que tú sientes ante ese pan como si estuvieras ante Dios, ¿no? Pero en todo caso, lo que vive el fiel en ese momento es ante todo una experiencia psicológica que crea un vínculo, una fortísima emoción. No deja frío. Si deja frío indiferente, hemos caído en un ritual que ya no tiene poder mágico. Las religiones trabajan con magia al crear paraísos e infiernos. Ya la imagen del infierno es el infierno, la imagen del paraíso es el paraíso. Con esto se vincula. Y es fundamental. Es fundamental porque hay un vínculo supremo, pero implica un esfuerzo supremo por vincular la imagen, y esto es lo que poca gente puede, con la idea que la sustenta. Finalmente, las imágenes, que son fundamentales, son medios para llegar a las ideas. Pero no se puede llegar a las ideas sin pasar por las imágenes. Pero se puede quedar uno enganchado en las imágenes sin llegar a entender las ideas que sustentan esas imágenes. Aquí está la diferencia entre magia negra y magia blanca. ¿Qué diferencia hay entre fantasía e imaginación? En este caso ninguna. En el uso común es lo que... para Bruno nada. Él habla de fantasma como el producto de la fantasía, y la fantasía la capacidad de percibir imágenes. Fantasma quiere decir imagen. Pero hoy en día fantasía tiene un valor muy psicológico desde Freud en adelante, que es la actividad inconsciente, autónoma y voluntaria que elabora imágenes a pesar mío, mientras que la imaginación hoy en día la mayoría cree que es mi ejercicio arbitrario de mi capacidad de inventarme cosas. Me imagino esto porque quiero, mientras que la fantasía normalmente suele ser más una actividad espontánea del inconsciente. Pero en Bruno no hay diferencia, porque la imaginación y la fantasía son movimientos anímicos que tienen su propio, que pueden cambiar las cosas. Estar convencido de tener cáncer es lo mismo que tenerlo psicológicamente. Porque tener cáncer no es otra cosa que tener la experiencia de tener cáncer. Por lo tanto, aquella persona que siente que y vive la convicción de tener cáncer está padeciendo un cáncer. Por eso no sirve de nada que se le diga, mira, no tienes cáncer. Si la convicción, la imagen que se despierta ante todas las circunstancias es esta, pues ya se vive la circunstancia, ya se vive la enfermedad. La fantasía de estar enfermo, abrir la puerta y sentirte de cara a la muerte, es que el día no es bonito porque todo esto ya incide
bueno, pero con la cabeza sé que no. ¿Qué importa lo que la cabeza diga? Cuando el factor emocional, la intensidad de energía se invierte por el valor emocional de la imagen. Ahora habría otra cosa, es decir, bueno, ¿qué pasaría si yo al vivir eso comprendiera que no es un hecho, sino ante todo es una imagen de un hecho? ¿Entiendes? No puedo cambiar lo que vivo, pero puede haber un espacio a abrirse a que lo que vivo se revele de múltiples maneras. Naturalmente, si lo vivo como un hecho, no puedo darme cuenta del elemento de imaginación y de fantasía que tiene, porque es un hecho. Y un hecho es una forma de llamar a algo como impenetrable, literal, se acabó, objetivo, no puedo nada contra él. El hecho es el límite de la impotencia, ¿no? Pero mientras lo vivas como un hecho, es una forma de estar colocado, de posibilitar cosas y no posibilitar cosas desde una fantasía de impotencia. Pero si dices, realmente así lo vivo, es una vivencia. La vivencia que se puede literalizar, pero aún reconociendo como vivencia, refleja siempre el punto de encaje. La vivencia me empieza a comprometer. ¿Me entiendes? Y voy a poner un ejemplo muy simple, vamos con más de tiempo. Piensen en el futuro, en lo que cada uno espera o desea para el futuro. Su futuro. Es una imagen. Es una imagen. Es una imaginación. No tiene volumen, no está en el espacio, no está en el tiempo, no es un hecho. Pero si no te das cuenta que es una imagen que aparece ante ti, en la medida en que estás donde estás y cómo estás, y lo vives como un hecho, esa imagen creará tu futuro. La imagen asumida como un hecho es lo que esclaviza, no los hechos. No sé, me aparece la imagen de un viejo enfermo, desgastado, sin dientes, débil, con una mínima jubilación, pasando un hambre espantoso y solo. Y digo, no quiero que me pase eso. Y toda mi acción, todo lo que mi conducta, mi movimiento hace, es para evitar un hecho. Es en realidad no para evitar un hecho. Es condicionado por una imagen. Pero como no he visto que es una imagen, tengo la seguridad de que es un hecho, esa imagen no entendida como imagen y no reflejada, genera destino. Y por lo tanto estoy viviendo como estoy viviendo, y por lo tanto lo que me encontraré son las consecuencias de mis acciones, claro. Pero las consecuencias de mis acciones son el producto no de lo que pienso y de lo que quiero, sino de lo que me conmueve. Me conmueve esa imagen, tanto que no me parece una imagen, me parece algo a evitar, me parece algo real que hay que evitar. Algo real, es un personaje de cómics. No es cualquier viejo ese viejo que temo ser. No es cualquier debilidad esa debilidad que veo en la imagen. Pero antes de atender a la imagen, se activan en mí todos los mecanismos para evitar que eso pase. Esa imagen que en mí se sostiene y no la sostengo yo, me ha poseído. Como le posee a alguien que cree en el infierno, el temor del infierno. Y mientras no se pregunte qué tiene que ver esa imagen como imagen, no como hecho, ahora, esto es un invento, eso no se puede hacer mecánicamente, evidentemente, pero si ante esa imaginación o presentimiento, que es otra manera de decirlo, de que me aboco hacia eso y que de hacer cosas para no abocarme, dejo de vivirlo como algo que pasa de hecho y lo atiendo como imagen de una película. ¿De qué película es imagen eso? ¿Dónde debo estar yo ahora para que adelante vea eso? Dicho de otra manera, ¿qué habrá atrás? ¿Qué hay ya, ahora mismo, ya, que aparece en la forma de imagen? Porque esta imagen puede tener que ver con el ahora y no con el futuro. De hecho, tiene que ver con el ahora. Pero en la medida en que no está viendo aquello que provoca la imagen, esa imagen está haciendo mi vida.
Entonces todo lo que digo yo quiero, yo no quiero, no me queda más remedio que querer esto para evitar que pase eso. Siempre hay otra alternativa, ¿no? Es decir, ¿y yo qué sé lo que va a pasar? ¿Cómo es que se presenta con esa convicción? ¿Qué elementos hay en la imagen? Ya no como hechos, sino míticos. Y empezamos a mirar la imagen como una expresión del alma. Y dijimos, el alma se mueve por analogías, convoca ramaladas de imagen por afinidad. Bueno, una especie de conocimiento de los símbolos y de los mitos siempre viene bien, ¿no? La imagen de un viejo. Pero ¿quién está aquí bajo la imagen de un viejo? Esta es la pregunta. No, eso me va a pasar. ¿Quién se presenta en esta imagen? Pero entonces ya la imagen no está siendo literalizada en un hecho futuro, sino vivida como la presentación ahora mismo ante mí de un personaje del alma. La imagen no solo es algo a temer, sino la oportunidad de un reconocimiento. Pero no reconozco nada cuando huyo de la imagen. En realidad, más que huir de la imagen, estoy actuando en función de la imagen. ¿No entienden a esto? Esta capacidad, esto es de lo que habla Bruno. Si ante las imágenes sociales, colectivas, ideológicas, por un momento, un simple instante, las viéramos como las imágenes que son, podríamos, atendiendo a que son imágenes, ver que conducen a ideas. Podríamos ver la idea que esa imagen sustenta. Y aquí vamos a hacer luego otra pausita. Bruno puso un lenguaje muy bonito. Él dice, ahí afuera, en la literalidad, en la naturaleza, en las cosas, se nos aparecen los vestigios. Los vestigios, los rastros de las ideas, los rastros de lo que esencialmente es. En la psique me aparecen las sombras de lo que efectivamente es. Pero lo que efectivamente es en idea. No mi idea. Recuerden que les dije, cada planta cuando crece, cada animal cuando se mueve por una inteligencia interior que la empuja. No actúa desde fuera el animal. Su instinto es la inteligencia de la naturaleza actuando en él. ¿No entienden a esto? La planta se mueve no mecánicamente, es la inteligencia en forma de instinto en la planta que larga la rama para aquí, para allí, para allí. En mí también hay esa inteligencia, es la misma que está en todas las cosas. Esa especie de inteligencia impersonal que está en todas las cosas, que no depende de ninguna cosa, pero que se expresa en cada una de ellas, contiene potencialmente ideas ideales, pero de una manera turbia. De tal manera que cuando ese intelecto se manifiesta como instinto, está actuándose completamente sin ninguna discriminación, pero se actúa. Cuando en cambio pasa a ser imaginado, actúa como imagen y como deseo. Pero cuando además se entiende lo que hay ahí, actúa como idea que capto, que rige mi vida. Pero ya no compulsivamente, ni literalizadamente, ni anímicamente, sino que como el principio motor que da sentido, no solo a mi vida, a toda vida. ¿Sí? Esas ideas, si no están en ningún lado, que son las ideas de Dios presentes en todas las cosas, etc. Serían los arquetipos. Sí, pero que ni siquiera están diferenciados. Están en cada cosa y están en mí. Lo que llamamos psique humana, el mundo psíquico, las imágenes, la imaginación, es la presentación de ideas bajo la forma de sombras. Y sombras, la sombra no es ni la oscuridad ni la luz. La sombra es una media entre la oscuridad y la luz. Si sé que algo es sombra,
sé que remite a. Por la sombra sé que hay una luz que la proyecta. Si no hubiera ni sombras, habría oscuridad total. Y cuando hay oscuridad no hay sombra. Pero al aparecer la sombra, así sé que es sombra, la sombra me acerca a la luz. La sombra me acerca al objeto real del cual es sombra. Hay una profunda intuición psicológica en Brujo. Porque si toda la vida psíquica está formada por imágenes, si reconocemos que esas imágenes son sombras de ideas, las ideas son infinitas y no pueden entrar en mí, en su infinito, no las puedo abarcar en su infinito, pero las puedo comprender por sus sombras. Si en lugar de literalizar las sombras, son entendidas como sombras de, y por lo tanto toda imaginación, todo guión, toda trama psíquica, es la forma de presentarse y movilizar una idea, y un ideal, y un propósito, no un propósito personal, cuidado, un propósito divino, un propósito más que personal, ni interno ni externo, interno y externo. No se padecen simplemente las sombras como hechos, sino que las sombras se transforman en escalones que, acogiendo la sombra, me permiten acercarme a la idea. Por lo tanto, las imágenes, la imaginación, presenta psíquicamente una analogía con la presencia de Dios. Por lo tanto, en lugar de decir, esta imagen no me gusta, primero, no es una imagen, las cosas son así. Segundo, ya me doy cuenta de que es una imagen. Pero no me gusta, la quiero sacar, quiero vivir otra cosa. Todavía no comprendo que esta imagen está como la sombra que se completa apuntando a aquel objeto que no es una imagen, pero que la origina no, que se expresa en esa sombra. ¿Me lo entienden? Quiero decir, finalmente la psique es muy importante, pero la psique también es un despliegue de algo no psíquico. No psíquico. De algo que no me puede conmover si no aparece psíquicamente. O sea, tres mundos: físico, psíquico y divino, podrían llamar así. Pero los tres están incardinados. No hay nada físico que no sea expresión de la psique, pero no hay nada psíquico que no sea despliegue de la mente. Pero así como puedo vivir lo físico como meramente físico, cosa que no significa nada y quedo atrapado, también puedo vivir la psique como un conjunto de impresiones que no dicen nada más que impresiones, pero a su vez a través de las imágenes se puede conocer. No aprender totalmente la idea, sino percibir el rastro de la idea en la sombra. Y colorín colorado, vamos a hacer un descansito.